No manches. ¿Así que has tenido muchas broncas aquí en la chamba? Uf, es que está cañón aguantar la presión de mi jefe. Ya está ruco. Y es más bien tú te freseas. No, yo soy bien godín. ¡Wow! ¿Qué dijimos? Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Y hoy vamos a hablar de más mexicanismos. Esta es la tercera parte, pero si no has visto la parte 1 o la parte 2, puedes dar clic aquí arriba. Ahora vamos a definir cada palabra de nuestra plática inicial con un ejemplo para que te quede más claro. 1. No manches. Damn! No way! Come on! You gotta be kidding me. Te lo juro, él llegó a la reunión con otro hijo. No manches. ¿Tú crees que puedes aprender español en 3 semanas? No manches, güey. 2. Bronca. Esta palabra significa a problem or trouble or an issue in some way. Tu vecino siempre se mete en muchas broncas. Él estaba muy borracho y le echó bronca a la policía. 3. Chamba. Esa palabra se refiere a job or work. Ya son las 9:30. Voy a llegar tarde a la chamba. Tengo mucha chamba esta semana. No podré ir con ustedes. Pero para que sepas, chambear es el verbo y significa lo mismo de trabajar. Por ejemplo, no puedo hacer un viaje este mes. Tengo que chambear casi todos los días. 4. ¿Está cañón o están cañones? Esta expresión means something's very difficult or is very tough, but in some cases can mean that something is really cool. Mis padres no pudieron ayudarme y yo pagué la universidad por 4 años. Estuvo cañón. Tengo que tomar 3 exámenes, pero están cañones. Fuimos al concierto de Taylor Swift este verano y ella como artista está cañona. 5. Aguantar. Esta palabra se refiere a to bear or to endure, to tolerate, to stop or to restrain someone. Ya me voy. Te dejo las llaves. Aguántame tantito a que llegue el plomero. Neta, estoy bien cansado. No puedo aguantar correr más. Es que no puedo aguantar hablar con él. Es muy racista. 6. Ruco o ruca. Significa old and is usually used with people. Es muy grosero el ruco de la tienda. ¿Cumpliste 40? Ya estás ruqueando. La ruca me regañó por poner mis pies en su sofá. 7. Fresa. Esa palabra podría significar muchas cosas, como a person that's well educated or rich, possibly a snob, but definitely privileged, and could be used for a man or a woman. La clase de arte está llena de estudiantes fresas. No te freses. Acompáñame a la oficina de trámites. No me gusta visitar esta colonia porque hay muchas fresas y posers. 8. Godín. Esta palabra significa a person of lower or middle class who has a very common job with a salary and usually has a 9 to 5 schedule and might be inefficient in their work. They like to hang out with other godines and know that they're called godines. El godín del 4º piso va a celebrar su cumpleaños el viernes y nos invitó a todos. Los godines siempre traen su almuerzo en una lonchera y en muchos toppers. Me subieron el puesto y ahora soy la jefa de 20 godines. Bueno, ahora puedes entender la plática inicial. Vamos a verla. No manches. Así que has tenido muchas broncas aquí en la chamba. Wow! So you've had a lot of problems here at work. Uf, es que está cañón aguantar la presión de mi jefe. Ya está ruco. Uf, it's so hard to endure my boss's pressure. He's old now. Es más bien que ahora tú te freseas. Or maybe you're just being a snob. No, yo soy bien godín. No, I'm a good loyal worker. ¿Sabías estas palabras antes? ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios.
No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.